ocasión me gustaría tomar en cuenta algo que conocemos como una competencia matemática, el transferir el conocimiento. Realmente es algo que importa mucho en el aprendizaje de las matemáticas, que todo esto que aprendamos dentro de la matemática sean cosas que apliquemos. Los estudios, las investigaciones educativas están llenas de ejemplos en donde los mismos estudiantes, los chicos, ¿no?, cuando ven un problema de matemáticas piensan que eso es en la clase de matemáticas, ¿ok? Es más, he estado leyendo un artículo en donde los chicos no dudan en que un ejercicio de álgebra pueda tener dos soluciones diferentes, que una ecuación tenga dos soluciones diferentes, ¿no? Una ecuación que no podía tenerlas, ¿ok? Ellos decían de que eso se vale. O sea, en las clases de matemáticas se vale. Claro, si eso tuviera que ver con lo que yo tengo que pagar en el mercado o en un juego, lo que sea, ahí sí las cosas serían distintas. O sea, da la impresión de que el mundo de la matemática es un mundo abstracto en donde nada que ver con la vida real. Creemos nosotros que esta transferencia del conocimiento matemático en las aplicaciones, en los contextos reales, es algo que hemos dejado de lado en la enseñanza. Estamos tratando con esta propuesta de hacer algo al respecto. Y en esta ocasión me gustaría poder convivir con ustedes nuevamente en nuestro contexto del movimiento y mostrarles allí lo que veo como aquella esencia que vamos a poder transferir. Entonces, si me acompañan en la pantalla, voy a traer de nuevo a nuestro personaje. Recuerdan ustedes, aquí tenemos a nuestro chico, ¿no?, que va caminando por aquí, por el Tecnológico de Monterrey. Estamos viendo, ¿no?, ese movimiento que en este caso es una simulación de un movimiento con velocidad constante, ¿no? O sea, ¿cómo noto yo que el movimiento es con velocidad constante? Si viera solamente al chico caminar, ¿okay?, es como la partícula que les mostré en la presentación de Flash. Al hacer la animación, ¿no?, de ese movimiento, hay que estar considerando que en intervalos iguales de tiempo, la distancia que se recorre es la misma. En cualquier par de intervalos de tiempo que yo tome, mientras estos sean iguales, la distancia que recorre el objeto o el personaje en este caso tiene que ser la misma. ¿Okay? Eso sería, digamos, lo característico de un movimiento rectilíneo uniforme, ¿okay?, como el que está desarrollando ahorita nuestro chico aquí. ¿Okay? Eso me hizo decirles a ustedes, ¿no?, que realmente ahorita lo que estoy viendo del chico es una foto. O sea, cuando estoy considerando un movimiento en este sentido, o sea, claro, estoy aquí acotando el tiempo, ¿no? Pero si él tenía una velocidad constante, él venía desde menos infinito y se va a ir hasta más infinito, ¿no? O sea, sería un movimiento del cual yo tomé solamente un cachito de la película, ¿no? Donde este inicio es, digamos, la foto inicial, donde empecé a capturar el tiempo en mi cronómetro, el tiempo pasa. Esto es lo bueno de SimCalc, de este software. Fíjense en esto, bueno, una de las cosas buenas de tantas que tiene. Vean cómo esta recta vertical hace que pase el tiempo. Estoy introduciendo el tiempo dentro de mi estudio, ¿no? Entonces, pasa el tiempo, el chico se mueve, ¿no? Esta representación es la velocidad. Esta velocidad es constante, ¿no? Este número 3 que está aquí me está diciendo que él se está moviendo, por decir, 3 cuadros cada segundo, ¿ok? Y en esta parte de acá lo que tendríamos es la representación de todo el movimiento. Eso no quiere decir que él vaya por aquí, ¿no?, caminando. Esto me está representando, ¿no?, lo que está pasando en el tiempo. O sea, el eje horizontal otra vez es el tiempo. Si yo tomo ahorita una imagen, ¿no?, de este movimiento, de hecho ya la tenía yo por acá, se las voy a mostrar. En esta imagen del movimiento, ¿sí?, yo podría hacer lo siguiente con ustedes. Vean aquí. Puedo pensar en que aquí hubo un intervalo de tiempo. Voy a tratar de hacer un intervalo de tiempo, no pequeño. Y voy a tratar de hacer acá un intervalo de tiempo también pequeño, de la misma longitud que el anterior. Espero que más o menos se vean de la misma longitud. Este intervalo de tiempo, este segmentito rojo, hagan de cuenta que está diciendo lo que pasa entre los 2 y los 2.7, ¿no?, segundos, ¿ok? Este otro segmentito rojo que puse, yo creo que le alargo un poquito, estaría diciéndome lo que pasa entre los 3.2 y los 3. ¿Qué sería? 9 segundos, ¿no? Para que sea la diferencia lo mismo que tenía acá. O sea, yo quiero que piensen que si este mide 0.7,
Este también mide 0.7, ¿no? ¿De acuerdo? Menos de 1. Entonces, si yo tomo aquí un segmento vertical, este segmento vertical y el que está dibujándose acá van a tener que ser iguales por el hecho de que la velocidad ahorita es constante. O sea, esta longitud y esta tendrían que ser la misma, iguales intervalos de tiempo, misma distancia recorrida, ¿no? El lenguaje que vamos a utilizar nosotros al respecto va a ser un lenguaje en donde usamos la letra griega D. Este delta T estaría significando el cambio del tiempo. Tengo un cambio de tiempo igual aquí y el correspondiente cambio de tiempo, cambio de posición, que es la distancia recorrida en este caso, sí, sería también el mismo, ¿no? Para cada uno de los intervalos. De tal manera que si yo divido, vamos a ponerlo acá, el cambio de posición entre el cambio del tiempo, lo que estoy obteniendo es la distancia recorrida en ese tiempo que estuvo transcurriendo, ¿no? O sea, como que a los 2 segundos el chico estaría más o menos por aquí y después caminó hasta acá, entonces aquí estaría significando yo un cambio de posición. Ese cambio de posición es el que estaría representado acá, ¿de acuerdo? Ahorita lo estoy señalando en un solo intervalo de tiempo, ¿no? En un delta T, pero ese delta T estaría en el cronómetro. Entonces, al hacer la división de cambio de posición entre cambio de tiempo, lo que va a surgir aquí es el número 3, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo el número 3? Porque tengo acá esto que me está diciendo que la velocidad era de 3, digamos, metros por segundo, pensando que estuviéramos hablando de metros, ¿ok? Entonces, este número 3 que ahorita está representado en este eje vertical es el número 3 que tendría yo asociado acá con el delta X entre delta T. Entonces, tengo aquí un cambio de posición sobre un cambio en el tiempo. La idea de cambio de posición entre cambio de tiempo, esa es una idea fundamental en esta situación. Una idea fundamental que no importa si el movimiento hubiera sido hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Por ejemplo, veamos nuestro software. Si me voy al software otra vez aquí, denme oportunidad de interactuar un poquito con él. Voy a jalar los ejes para tener una situación en donde veamos una velocidad negativa. Pongamos a nuestro personaje un poquito más acá, ¿no? Veamos, por ejemplo, ahí. Y entonces, si ponemos la animación, vemos que el cambio de la posición ahora tiene que diferenciarse del caso anterior de alguna manera. ¿Cuál es esa manera? Vean ustedes ahorita que la velocidad es negativa, ¿no? Vamos a tomar una imagen. La velocidad es negativa ahorita. Ryan ya se nos fue ahí de la pantalla, pero bueno, vamos a tomarlo ahí sin él. No, la velocidad ahorita es negativa. O sea, aquí lo que tengo es que la velocidad es menos 3. Y acá si tomo un intervalo de tiempo, vamos a tomar este intervalo delta T, ¿no? Y este intervalo, fíjense cómo cuando lo dibujé el delta T, siempre lo dibujo de izquierda a derecha, ¿no? De izquierda a derecha como es que estamos acostumbrados nosotros a escribir. Entonces, este delta T va a traer un correspondiente delta X. ¿Qué notan ahora sobre este delta X? Este delta X tiene que ser negativo, ¿no? Negativo porque lo que está pasando es que el personaje se fue hacia la izquierda, ¿ok? Entonces, necesariamente al hacer aquí delta X entre delta T, nos va a tener que salir ese número menos 3. ¿Por qué yo veo ahorita en mi imagen este delta X y este delta T como prácticamente iguales? O sea, yo los veo del mismo tamaño. Entonces, ustedes estarán pensando, ¿por qué dice que delta X entre delta T da menos 3? O sea, pareciera que da menos 1, ¿no? Aquí es la cuestión fundamental de las escalas en los sistemas coordenados. Yo soy netamente, digamos, visual, pero entiendo que cuando uno ve las cosas, realmente visualizarlas requiere de otro tipo de interacción con lo que es la imagen. En mi imagen, observen que las escalas que tengo dentro en el eje de la posición es distinta de la escala que se tiende en el tiempo, ¿no? Es más pequeña en la posición, es más grande. El 1, ¿no? La unidad en el tiempo es más grande que la unidad en la posición. Eso produce este efecto. Entonces, aún y cuando mis ojos me hacen ver ahí unos segmentos casi iguales,
tengo que aceptar que el delta X entre delta T no da -1, da -3. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo ahorita en el gráfico de la velocidad, ¿ok? Esta idea del delta X entre delta T, esta es la idea esencial. Si me permiten, quisiera pasarles una diapositiva en donde tomemos en cuenta, ¿no?, esta idea. En esta diapositiva, yo acostumbro pasarla con mis estudiantes, ¿no?, en los cursos, porque estoy consciente que hay una, digamos, dificultad intrínseca cuando uno empieza a estudiar la ciencia. Nosotros convivimos en un mundo real, tenemos un lenguaje cotidiano, el que usamos todos los días para comunicarnos, ¿no? Y yo digo que el aprendizaje del cálculo tiene relación con el lenguaje cotidiano, ¿no? O sea, no es que voy a un salón de matemáticas y me olvido, ¿no?, de todo lo que sale allá afuera, ¿no? O sea, necesitamos traernos el mundo en el aula. En ese sentido, para mí es importante hacer una actividad como esta con los estudiantes. Les digo, redacta una oración donde utilices la palabra razón, ¿ok? Y luego les pido, redacta una oración donde utilice la palabra cambio. Esta actividad la hago con ellos y entonces en nuestro salón lleno de pintarrones, ¿no?, podemos ver sus construcciones, ¿no?, de oraciones, y a lo mejor ustedes están pensando ya ahorita en lo que va a suceder. A lo mejor si, no sé, o sea, si esto es muy, digamos, dado de México por el lenguaje que usamos en México, a lo mejor pudiera ser que sea un tanto diferente en otro país. Pero igual se los voy a platicar como pasa aquí en México. Cuando usan la palabra razón, o sea, bueno, casi siempre van a decir, mi mamá siempre tiene la razón, ¿ok? Habrá estudiantes que lo dicen con certeza, habrá estudiantes que lo dicen medio irónicamente, ¿no? Siempre tiene la razón, ¿ok? Esa es una frase típica, ¿ok?, de decir, de usar con la palabra razón. Sin embargo, ese tipo de significado de la palabra razón no es el que me sirve para cuando voy a estudiar cálculo. O sea, necesitaría acceder a un significado distinto, ¿ok? Con la palabra cambio, cuando les pido que redacten una oración con la palabra cambio, bueno, siempre hacen alusión de que cuestiones como ya me voy a cambiar de ropa, o me voy a cambiar de carrera, o bueno, el mundo está cambiando, ¿no? Cuestiones como esas, ¿no?, que realmente igual si hablan de algo que era de una forma y luego cambió a otra forma, ¿no?, pero que cuando estemos en el contexto matemático, justamente al introducirnos al cálculo, necesitaremos también que esa palabra cambio tenga asociado un significado un tanto particular, ¿no?, particularizado para nuestro estudio. Entonces, en la siguiente filmina, yo les voy a mostrar qué significa una razón de cambio, que es algo que vamos a estudiar, ¿no? Esa razón de cambio de la posición entre el cambio del tiempo. Ahorita les separo la frase razón de cambio. La palabra razón en matemáticas significa cociente, significa división, ¿ok? Y la palabra cambio en matemáticas significa una resta o una diferencia. La palabra diferencia también me refiero a resta. Acuérdense que estamos trabajando con números, con nuestra riqueza de los números reales que ya hemos visto, todo lo complicado y lo simple que pueden ser a la vez, ¿ok? Entonces, cuando estemos hablando de la palabra razón significará cociente, o sea, una división, ¿ok? Eso no quiere decir que ahora en la calle andemos diciendo en lugar de tienes razón, tienes cociente, no, o sea, se refiere más bien a que ahora cuando estudio cálculo tengo que estar tomando en cuenta que en mi cabeza la palabra razón no esté significando aquello, ¿no?, que en el lenguaje coloquial significa, sino signifique cociente, un cociente de números, ¿no?, de números reales, ¿ok? Y en ese cociente lo que voy a tener van a ser cambios. Es un cociente de cambios, delta Y entre delta X. Este símbolo delta se lee como delta o cambio, ¿ok? Y podríamos este símbolo asociarlo con la expresión delta Y sobre delta X. Entonces estamos hablando de una razón de cambios y yo esperaría de ustedes que estén pensando en un cociente de diferencias o estén pensando en una división de restas, o estén pensando en un cociente de diferencias o en una división de diferencias o un cociente de restas. Total,
Ya me estoy haciendo bolas aquí con todos estos términos. Estos van a ser nuestros sinónimos de razón. Estos son nuestros sinónimos de cambio y si nos interesa ahorita estudiar una razón de cambio es porque, al menos en el contexto que hemos estudiado, ya hablamos de delta X entre delta T, razón de cambio de la posición con respecto al tiempo. Y ese objeto, esa razón de cambio, sí tiene un significado, digamos, un tanto más familiar para nosotros, ¿no? Porque ¿qué es lo que significa delta X entre delta T? Significa nuestra velocidad, ¿no? La velocidad constante que estamos considerando en nuestro movimiento en línea recta. Espero que con esta presentación, les haya quedado claro cuál es esa idea fundamental que nos vamos a llevar. Esa es la que nos vamos a llevar, la vamos a transferir a otros contextos. Los espero para la siguiente presentación.